las carpetas de currículum vitae y otros en el nivel de comportamiento e idoneidad de los postulantes cambian. Y por tanto, como representante de la sociedad civil, a partir del año 2015, en este proceso de selección de Supremo, no he tenido ningún compromiso y hasta ahora no tengo ningún compromiso con postulantes o al mismo tiempo magistrados que pasan un proceso de ratificación. He ahí, digamos, la preponderancia, ¿no?, de la sociedad civil al fiscalizar estos hechos. He participado en este proceso de nombramiento de Supremos, en donde encontré debidamente justificados, digamos, los cuestionamientos que se hacían anteriormente. Y esto fue publicado, esto fue televisado. A partir del año 2016 asumo la presidencia de la Comisión de Selección y Nombramiento. Hasta ahora, hasta esta circunstancia, no ha habido ninguna observación a todos estos procesos de selección y nombramiento. Si ha habido casos ilícitos, lo desconocíamos completamente. Sabemos cómo actúan la gente indebidamente. Se le concede el uso de la palabra al congresista Johnny Lescano. Sí. Yo creo que el consejero Cubas debe ser más explícito. Se le preguntó quién dispuso que el señor Walter Ríos pueda hacer preguntas al Consejo Nacional de la Magistratura para los procesos que usted habla. Ese es el asunto. Se le encargó esto a un personaje que cobraba plata para resolver. ¿Quién decidió eso? Hay protocolos, como también tenemos nosotros leyes. Aquí en el Congreso los ciudadanos tienen también leyes, pero burlan esas leyes, pues, y hacen aparentar que siguen los procedimientos, los protocolos, pero dentro de eso cometen actos ilícitos y utilizan a personas para cometer delitos o para hacer actos irregulares. La pregunta, señor Cubas, es ¿quién decidió mandar esas preguntas al señor Walter Ríos y por qué se eligió a una persona que notoriamente era una persona que le hacía trampa al Perú? O sea, yo entiendo que hay protocolos, pero la Corte Suprema ha dicho que eso era totalmente irregular. Estoy manifestando. Y por eso hay una detención preliminar contra este señor. ¿Están locos estos? ¿Esto está todo bien? No, está mal, porque estos señores han dicho, mire, este señor hasta hacía las preguntas para el Consejo Nacional de Magistratura. Eso no nos ha respondido, pues, señor Cubas, respóndenos, ¿quién dispuso que este señor haga esas preguntas? Señor presidente, a través de la presidencia contesto al congresista Lescano. No he culminado aún mi exposición. Y uno de los temas están referidos, digamos, a esta pregunta. Estaba manifestando anteriormente que nosotros solicitamos ante cualquier convocatoria de selección y nombramiento casos y preguntas en diferentes áreas de la temática de acuerdo a la nomenclatura de las plazas las cuales son convocadas. Y para eso hay un primer nivel, digamos, de decisión, que es de la Comisión de Selección y Nombramiento. Ahí se dispone que se acuerda una propuesta que debe elevarse al Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura. Se acuerda en este nivel solicitar preguntas y casos a juristas reconocidos, a jueces y fiscales del nivel superior y a supremos, ya sea jueces o fiscales, indistintamente de quién sea la persona. A nivel de pleno, al hacer esa convocatoria, cada uno de los consejeros propone, no solamente uno, sino muchos, varios, a varios personajes del campo jurídico que nos pueden aportar.
En ese sentido, sin conocer, digamos, el lado oscuro de determinadas personas, nosotros tenemos la buena voluntad de considerar a un juez superior para que colabore en la formulación de preguntas y casos para un examen determinado. Para este caso, dentro de este conjunto, ¿no?, de magistrados y juristas, está el magistrado en cuestión, el ex magistrado en cuestión. Y para eso quisiera manifestar que por la especialidad se le pidió esa información, porque no hay muchos especialistas en el campo tributario y aduanero. No hay muchos especialistas. Se le solicitó a él cuáles son los resultados. En la convocatoria 05-2018, en los exámenes para postulantes a plazas de juez especializado penal, investigación preparatoria en delitos aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales, las preguntas fueron 4, en derecho aduanero, y 3 preguntas en derecho tributario. Para esta plaza hubo un solo postulante desaprobó el examen. No podemos nosotros decir que determinados postulantes tuvieron, digamos, una preferencia. En la convocatoria 06-2018, en los exámenes para postulantes a plaza de fiscal provincial especializado contra la criminalidad organizada, las preguntas de derecho aduanero solamente recibimos una para ser considerada dentro del examen. Una pregunta de 40 que se hace en toda prueba. Para esta plaza hubo un total de 6 postulantes, habiendo desaprobado todos ellos desaprobaron esa prueba. Para los exámenes para postulantes a plaza de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios corporativos, también se consideró una pregunta. Para esta plaza hubo 16 postulantes, habiendo aprobado el examen escrito solamente uno. Vale decir, ¿qué implicancia hay, digamos, en ese aporte? Ese aporte que lo recibimos, ¿no?, lo recibimos como una contribución, digamos, a estos exámenes que se desarrollaron en aquel momento. Con esto yo creo que estamos determinando de que no hubo ninguna implicancia de fondo con esa contribución que se alardeó el ex magistrado superior en los audios que ustedes han escuchado y que todos hemos escuchado. Yo creo, señor presidente, que eso es. Yo creo dejar a mis colegas, ¿no? Perdón, presidente. Sí, congresista Marisa Blade. Sí, adelante. yo hice una pregunta puntual a todos los consejeros sobre si estuvieron en la reunión en la que el consejero Morales y el consejero Aguila tuvieron un intercambio sobre una reunión en la casa del señor Aguila, donde estuvo el señor Héctor Becerril. Bueno, tiene el uso de la palabra el consejero Orlando Velázquez para que pueda responder las preguntas de los señores congresistas. ¿La pregunta es directa al señor Herbert? Ya. Congresista Herbert Marcelo. Yo quisiera manifestar de que ¿qué decisión podríamos tomar en ese momento si hubo una negativa y luego hubo, digamos, una declaración de parte de la existencia de esa reunión? ¿Qué podríamos decir nosotros? La presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque sencillamente no teníamos claro, no hubo, digamos, una claridad en los hechos.
Hubo una negación y luego una afirmación. Ya. Presidente, orden, por favor. Solo para precisar la pregunta concreta era si hubo o no ese diálogo entre el señor Águila y el señor Morales sobre la reunión en la casa del señor Águila con la presencia del señor Becerril, nada más. Si estuvo en la sesión en la que hubo ese intercambio o no, nada más, presidente. Señor consejero, le está haciendo la pregunta a la congresista, responda sí o no en todo caso. Y seguimos a que el señor consejero pueda responder las preguntas. Ya, claro. Yo estuve presente, no, pero fue... Está preguntando si hemos estado en Trinidad. Proceda a responder el... Consejero Herbert Marcelo, proceda a responder la pregunta de la congresista Marisa Glave, responda sí o no en todo caso. No, yo no estuve presente en ese acto, en ese hecho. No he estado presente. No, está preguntando. En la sesión de pleno. Te entendí. ¿Sí? En la sesión sí hemos... Para abreviar, señor presidente, disculpe. Orden, por favor. Ya, señores consejeros. El consejero Herbert Marcelo ya respondió las preguntas que les hicieron los señores congresistas. Ya. Sí, congresista Gino Costa. Sí, si me permite, presidente, solo solicitarle por su intermedio al consejero si tiene algo que decir sobre su responsabilidad en el nombramiento de el vocal supremo Inostroza Pariachi, en el nombramiento del vocal supremo Ángel Romero, en el nombramiento del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez y en el nombramiento del jefe de la OMPE Adolfo Castillo. Si tiene algo que comentar sobre el tema, gracias. Señor consejero Herbert Marcelo, proceda a responder la pregunta del congresista Gino Costa. La discrecionalidad es una atribución que tiene cada consejero, y me imagino también cada congresista. Toma una decisión en base a hechos, en base a evidencias. Como dije en un momento, en el año 2008 creo, que comentó usted sobre las primeras observaciones que se hicieron a esas postulaciones. Yo no les he sabido, no conocía. Yo vengo de la sociedad civil y dije, no, hasta ahora no tengo ningún compromiso, ¿no?, con magistrados que ingresan o que salen. No tengo ningún compromiso. Por lo tanto, una carpeta currículum vitae puede ser diferente 5 años después. En aquel concurso, yo recién asumía el cargo. Evidencié realmente, en base a toda la información que se me alcanzó, que estaba debidamente justificada todas las observaciones, ¿no?, que se hacían en ese momento. Debidamente justificada. Y por eso mi voto fue de nombramiento, por el nombramiento. ¿Sí? Sí, si me permite, presidente. Adelante, congresista Gino Costa. Y quisiera saber por su intermedio si el consejero está informado de que el señor Inostroza Pariachi no había sido nombrado por el CNM anterior, a pesar de haber postulado en reiteradas oportunidades, 7 veces, al cargo de vocal supremo. Esto fue un hecho público. Si basta leer los periódicos para estar enterado de que eso llevó a un conflicto institucional con el Tribunal Constitucional. No sé si estaba enterado de que el señor tenía departamentos en Miami que no correspondían a los ingresos como abogado y como miembro de la carrera judicial. Y si no tenía conocimiento de que era acusado de plagio, de que había plagiado su tesis universitaria, ¿no tenía conocimiento de esos hechos? Y quisiera saber si digamos, en el expediente que usted tuvo, al que usted tuvo acceso para el nombramiento de este magistrado, no estaban estos hechos,
porque se han presentado por organizaciones de la sociedad civil múltiples tachas a la candidatura a las múltiples candidaturas del señor Inostroza Pareachi. Me llama la atención que usted diga que de lo que usted leyó todo estaba en orden. ¿Qué información entonces tuvo usted a su alcance? ¿No le dieron la información? ¿No estaba usted informado? ¿Qué cosa es lo que ocurrió? Todos estos hechos eran de conocimiento público. ¿No conocía usted nada de esto? ¿No sabía que el señor Inostroza Pareachi se le acusaba de haber sido primero defensor de una persona investigada o vinculada a hechos de tráfico de drogas y posteriormente como magistrado haberlo exonerado de culpa a la misma persona a quien había defendido a título, digamos, de abogado personal? ¿Estos hechos no están en conocimiento de los miembros del Consejo Nacional de Magistratura? ¿O no eran considerados por usted lo suficientemente graves como para haber objetado su nombramiento? Procede a responder la pregunta, señor Herbert Marcelo. Gracias, presidente. A través suyo respondo manifestando de que lo que dije anteriormente, todas estas observaciones previamente han debido ser alcanzadas para venir premunidos de todos los documentos que puedan absolver una consulta, ya sea en negativo y ya sea en positivo. No recuerdo en este momento si tenía conocimiento de que había múltiples postulaciones, no recuerdo. Sí recuerdo de la casa de Miami, que encontré, me parece debidamente justificada, no recuerdo en este momento, debidamente justificada su adquisición, su compra. Que podría decir más, ¿no? Por otro lado, veo, por ejemplo, ahorita en este momento recuerdo de que en el examen escrito él fue el que ocupó el primer lugar. Y siempre, bueno, ahí quedo, digamos, con esta información que recuerdo. El problema es de que si hubiese yo, ¿no?, tenido esa pregunta, esa observación que hace ante estos nombramientos, hubiese venido con las pruebas necesarias de demostrar, digamos, ya sea en positivo o negativo mi posición. Tiene el uso de la palabra el consejero Orlando Velázquez para que pueda responder todas las preguntas de los señores congresistas. Quiero partir en todo caso de la última inquietud del congresista Gino Costa. Recuerdo que aún estando el doctor Talavera, hicimos una evaluación cuando empezábamos los nuevos procesos con la mitad de gente nueva, los anteriores consejeros. Ahí se ha producido este concurso. Y este concurso, cuando hemos llegado, ya se había lanzado y estaban más o menos en nosotros. Y es en la etapa ya de examen escrito, ya de evaluación curricular para conocimiento. Sin embargo, algo que nosotros hemos mirado es importante, lo siguiente. Cuando se habla que correctivos. ¿Sabe cómo se hacía en algunos momentos, en los antecedentes? Como quiera que la Constitución establece que un magistrado es nombrado con el voto de los 2/3 de los consejeros, es el voto el nombramiento. Entonces se aprovechaba en muchos casos, ¿no?, para que el voto sea determinante. Aunque no es el caso de nosotros solamente. Nos explicaban casos increíbles porque sí, nosotros hemos llegado ya a las reconsideraciones que se han hecho, que magistrados que aparecían en primer lugar, no hablemos ahorita de nosotros, en primer lugar, algunos consejeros ponían de acuerdo, no, a ese, como pareciera que están emulando ustedes, a ese lo bajo, a ese, etcétera, algún momento. Entonces, y finalmente, congresista Gino Costa, en algunos casos aparecía nombrado aquel que estaba en el último lugar.
Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Independientemente de qué se trataba, nosotros llegamos como académicos y lo que hay que respetar es el estricto orden de méritos. Y por primera vez inventamos la meritocracia. Antes no, era el consejero quien decidía, votaba primero de concursos muy largos que pasaban un año. Y si yo finalmente decía, bueno, el que está en 10º lugar y amigo me ponía de acuerdo, y el mérito en ese contexto, congresista Gino Costa, es que nosotros hemos votado ya por el orden de méritos. Y en ese entonces recién se implementaba la participación ciudadana, no como ahora, que la tenemos con toda claridad, en plazos y tiene una alta valoración. Antes no. O sea, el CNM ha ido mejorando su proceso, los reglamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que prima, en el caso de Nostroza u otros, porque había muchos concursos de ese año, ha sido el orden de méritos, de un largo concurso, inclusive, donde ya había un examen que ha escrito, un examen curricular donde se valoraba sentencias, trayectoria académica, gestión es un examen donde, y eso ya lo hacían especialistas que no éramos nosotros especialistas pues ya de alto nivel, y el escrito y la entrevista que tenía valoración ya de 20 puntos con relación a los 80 puntos que venían. Entonces, todo se promediaba y finalmente, particularmente, yo vengo del mundo académico y yo no puedo nombrar al que está al último. Tengo que votar porque ha salido primero. Esa es mi trayectoria, eso es lo que hemos hecho siempre. Ahora, independientemente de eso, ya lo que puede haber ocurrido, congresista Gino Costa, es otro asunto que tiene que ver ya con una historia que dice usted, etcétera, etcétera. Pero ahí, yo sí recuerdo la casa de Miami, como dice el doctor, sí recuerdo, y trajo muchos documentos, demostraba, creo que había costado, no recuerdo, como $60,000, etcétera, y demostró que en Miami, etcétera, cómo estaban las cosas. $500,000. ¿Ah? $500,000. ¿Medio millón? Congresista Gino Costa, a través de la presidencia, por favor. Bueno, es bueno, como decía el doctor, recordar, pero yo no recuerdo, yo sí me hubiera espantado si es $500,000. Indudablemente queda así. Yo me acuerdo que se comparaba en ese entonces con un departamento en Miraflores, costaba $300,000, y en Miami, ven, todos los periódicos, casas, ¿no?, de $150,000, $100,000, etcétera. Y ahí hubo una comparación en todo caso. Eso recuerda apenas Gino Costa. Pero que una convicción, congresista Gino Costa, que de repente que ese criterio de la valoración de la meritocracia ha sido determinante para hacer justicia en adelante frente a lo que ocurría el manejo de antes. Y de repente ese criterio hay que revisar. Yo creo que es importante. ¿Cómo no? Adelante, congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Cuestión de orden, presidente. Que se dé lectura de reglamento. Solamente por cada persona que está exponiendo el día de hoy son 2 interrupciones nada más. Yo creo que si vamos a estar así, vamos a estar toda la noche y no vamos a acabar nunca. Y esto es un diálogo, ¿no? Para que termine con la pregunta, congresista Gino Costa, por favor. Sí, gracias, presidente. No, lo que quería conocer bien es el criterio que primó en el Consejo para el nombramiento al señor Nostroza Pariachi. Dice que se respetaba, digamos, los resultados de la prueba escrita. No, de todo el proceso, el promedio de la prueba escrita, los 3 procesos intermedios, que es calificación de sentencias o sugestión de despacho, el currículum vitae y y todo lo que significaba, digamos, conducta e idoneidad. Eso, sumado a la entrevista, se sumaba, salía un promedio. Entonces, antes, ya se imaginaba, ¿no? Antes nosotros con buena intención, señores, se respeta el orden. Y ya cuando hemos votado,